Hola gente, ¿cómo están? Bueno, les dije que les iba a hacer este comentario o esta explicación acerca del peor buceo de mi vida al día siguiente, pero bueno, como verán, ha pasado el tiempo, ha crecido la barba. Estoy ahora en Isla Isabela, en Galápagos, en la Playita del Amor. Así que bueno, elegí este lugar para hacerles este nuevo video explicándole lo que me pasó en el buceo, en el peor buceo de mi vida. Ahí vamos. Todavía no vieron el video del buceo en Galápagos, por favor vayan ya a verlo, mírenlo primero porque Galápagos es uno de los mejores lugares en el mundo para bucear. Y bueno, las imágenes lo comprueban. Mi mayor preocupación era pasar frío. No fue ese el tema. Antes de hacer la primera inmersión, nos pusimos el equipo, ¿sí? Hicimos un chequeo, nos sumergimos durante 5 o 10 minutos en aguas de 3-5 metros de profundidad, bueno, para ver cómo funcionaba el equipo y todo, y la verdad, de 10 yo en la espera en el bote estaba re tranquilo, con el chequeo también estuve re tranquilo. Subimos al bote y nos dirigimos al punto de la primera inmersión. En esa primera inmersión yo notaba que en el regulador me entraba un poquito de agua constantemente y bueno, entonces tenía como ese sabor a sal todo el tiempo en la boca, que no es algo mayor, pero bueno, es una molestia, pero yo ya tenía varios buceos arriba y sabía que podía bucear de todos modos con ese pequeño inconveniente. Parte del buceo, la verdad que no había mucha vida marina, era todo un fondo arenoso y yo digo, si esto va a ser todo así, qué clavo que es esto. Pero bueno, la verdad que después nos acercamos más hacia la pared de la isla, que era rocosa y estaba lleno de vida marina. Pude filmar, quizás nunca llegué a acomodarme bien con el tema de la flotabilidad. Pero bueno, terminó el primer buceo, todo bien. Y siempre uno sabe en estos casos que después de mucho tiempo de no bucear, el segundo se disfruta más, porque ya estás más tranquilo, estás más canchero. Entonces esperaba realmente un segundo buceo muy bueno. Sí me llamó la atención en el primer buceo que cuando el instructor nos pregunta cuánto aire nos quedaba, a mí me quedaba la mitad del aire que al resto del grupo. Sin embargo, estaba bien con el aire, pero me llamó mucho la atención porque generalmente tengo un buen consumo de aire. Pensé, ¿será la falta de práctica, tanto tiempo que no buceo, que a lo mejor hay un poco de corriente y tuve que mover un poco más los brazos que otras veces? Quizás el frío, cuando hace frío consumís más aire, pero no era eso. Se espera un rato en el bote, unos 40 minutos, una hora aproximadamente, y hacia el final empecé a marearme un poquito. Pero bueno, yo sé que al momento de meterte al agua, el mareo se te pasa automáticamente. Salto al agua e inmediatamente siento... Miro para todos lados, no sé qué es, al rato deja de hacer ruido. El resto de mis compañeros se seguían tirando al agua. Cuando busco al instructor para comentarle acerca de este problema, ya me estaba haciendo la seña de que nos vayamos para abajo. Empiezo a sumergirme en el agua y noto que el regulador no me daba el aire que yo necesitaba. Era como cuando uno está haciendo una actividad en la altura, 4.000, 5.000 metros, está intentando correr. Bueno, el regulador no me daba tanto aire. Entonces salgo a la superficie, espero flotando, lo llamo al instructor. Cuando el instructor viene le comento mi problema. Él me dice, bueno, deja el regulador y usa el Octopus, que es el regulador de emergencia. Está bien, el Octopus funcionaba bien. El tema es que realizar una inmersión con un solo regulador no me parece muy seguro. En el momento no me di cuenta, pero después conversándolo con otras personas podría haber sido complicado. Bueno, siempre hay que tener un elemento extra de seguridad, por las dudas. Comienza la segunda inmersión, pude sumergirme bien, el regulador funcionaba bárbaro.
El tema es que no lograba controlar la flotabilidad, que en buceo es fundamental, especialmente para poder disfrutar. Notaba que todo el tiempo me iba para el fondo, y le inflaba aire en el chaleco. Claro, cuando vos le pones aire en el chaleco para tener mejor flotabilidad, estás usando el mismo aire del tanque que usás para respirar. Bueno, pasaba el tiempo y no lograba disfrutarlo del todo. Sentía que seguía yéndome al fondo, que necesitaba echarle aire al chaleco y cada vez más seguido. Yo creo que en ese momento pensaba por mi cabeza, ¿qué fue? Me asusté al principio cuando no me daba aire el regulador, pero ahora eso ya pasó. Es el frío, es que no hay buena visibilidad. ¿Cuál es el problema? Hacia la mitad del buceo ya pensaba, bueno, ¿cuándo termina esto? O sea, no, era como que ya tenía ganas de que termine. Me sentía tan mal que 2 días después tenía pensado bucear en otro lugar y ya bajo el agua decidí que no lo iba a hacer. Y de hecho un rato más tarde, ya debajo del agua, pensé, no vuelvo a bucear en mi vida, quizás no vuelvo a bucear en mi vida. Era tal la incomodidad que tenía. Y el tema era que no podía mantener la flotabilidad. Me iba para abajo, le inflaba aire y así no podía disfrutar. Cuando el instructor en un momento nos pregunta cuánto aire nos queda, me quedaba muy poco aire realmente. Seguimos buceando un rato más y en un momento pienso, epa, si le estoy tirando tanto aire al chaleco y cada vez más, me voy a quedar sin aire en la botella para respirar. Entonces, miro el medidor de aire y ya estaba casi en reserva, que es la zona roja donde vos no podés entrar. Cuando entras en reserva de aire tenés que salir sí o sí y abandonar el buceo. Le muestro a mi instructor que estaba en reserva, muy bien. Decidimos terminar el buceo, hicimos la parada de seguridad. Yo pensaba, casi seguro que algunos minutos menos de buceo hemos hecho, porque cuando una persona sale tiene que salir todo el grupo. Bueno, para mí fue un alivio porque sabía que terminaba y más no podía bucear porque ya estaba en reserva. Salgo a superficie, me agarro de una soga del bote, el mar estaba bastante movido, espero unos 5 minutos hasta que vayan subiendo todos. Bueno, me ayudan a subir por la escalerita, me retiran el equipo de buceo y a los 2 minutos termino vomitando, la parte desagradable, por uno de los costados del bote. Bueno, obviamente como estaba mareado, la vuelta no fue muy agradable tampoco, no veía la hora de llegar. Seguí mareado prácticamente hasta que llegamos al muelle, pero bueno, eso creo que no tuvo nada que ver, fue simplemente un mareo del momento y no fue la peor parte o la más preocupante de este buceo. Ah, me olvidé de decirles, cuando salgo a superficie, en el segundo buceo, vuelvo a sentir este ruido, como una pérdida ahí atrás. Le muestro al instructor y me dice, no, se enganchó acá, no sé qué cosa, y perdió el chaleco, bueno, en fin. Ya de vuelta en el hostal me pongo a ver algunos de los videos y mirando los videos del primer buceo noto que todo el tiempo, desde mi espalda, desde acá atrás, hay un burbujeo. Burbujas constantes. Que no es el aire que yo largo, que sale por mi boca cuando tengo el regulador, cuando respiro. No, era una pérdida de aire todo el tiempo. ¿Qué pasó? Seguramente el chaleco estaba pinchado y tenía una pérdida. En el primer buceo quizás no lo noté tanto, pero en el segundo se hizo muy notorio. Por eso me iba para abajo, por eso tenía que inflar el chaleco a cada rato. Jamás, en casi 40 buceos había terminado una inmersión en reserva. Fundamental y tenerla siempre presente en el buceo. La seguridad primero para que después en segundo lugar venga la diversión. Es decir, uno chequea el equipo, chequea el chaleco, chequea el aire, chequea que tenga el peso adecuado, los plomos, las aletas, la máscara, que todo funcione bien. Eso lo hicimos. Ah, un detalle más. Cuando en el chequeo previo a la primera inmersión yo pruebo el equipo, que funcionaba bien, cuando hacemos la primera inmersión me dan otro equipo, que era este que estaba fallado. Seguramente fue un descuido del momento, no se habrán dado cuenta. Y volvemos a lo de antes. Primero, la seguridad. No solo el chequeo que uno hace de su equipo, sino tener en cuenta las condiciones del equipo que uno recibe. Las condiciones del regulador, que no funcionaba bien, las condiciones del chaleco, que estaba pinchado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta.
y lamentablemente lo tuve que aprender de esta manera. Charlando con otra gente me puse a pensar qué hubiese pasado si ese equipo, si ese chaleco, si ese regulador se lo hubiesen dado a un buzo con menos experiencia. Como había un compañero mío que venía a hacer el open water y tenía 5 o 6 inmersiones nada más. Yo creo que uno, entretenido en ver los peces y toda la fauna marina, realmente se puede llegar a olvidar de los detalles porque generalmente los equipos están bien y uno confía en eso. Y yo, porque en cierto momento me di cuenta, estoy gastando mucho aire de mi botella inflando el chaleco, me voy a quedar sin aire. Alguien con poca experiencia quizás eso no lo tenga en cuenta y pueda quedarse en reserva enseguida o incluso quedarse sin aire. Problema que puede ser resuelto debajo del agua con tu instructor o con tu compañero que te comparta el aire de su botella. Pero bueno, seguramente estar en esa situación no debe ser agradable, es muy fácil ponerse ansioso, tener miedo y bueno, posiblemente entrar en pánico, que es lo peor que te puede pasar buceando. Creo también que un buen instructor que mira a sus buzos, a los que tiene a cargo, tuviese que haberse dado cuenta de ese problema. Con solo mirarme era muy notorio que tenía una pérdida de aire ahí y eso ya sucedía en el primer buceo. Para el segundo buceo me pudiesen haber cambiado el chaleco y eso se solucionaba. Por la noche fui a plantear esta cuestión a la agencia y bueno, me dijeron, uy, no nos dimos cuenta, cómo no le dijiste al otro guía, cómo no le dijiste al otro instructor. En fin, muchos no se hicieron cargo o quizás parecían sorprendidos ante un problema que si ellos saben que no tienen los equipos en buenas condiciones puede ser mucho más frecuente de lo deseable. Nada, para terminar simplemente le dije que bueno, que ese chaleco por favor no lo vuelvan a usar, que ese regulador tampoco, porque bueno, de seguir usándolo de la desgracia o el problema lo van a tener. Y lo último para comentarles es que al ver los videos en el hostal me di cuenta que bueno, que había muchísima fauna marina, que sí, yo la vi, pero era como que especialmente en la segunda inmersión yo no estaba ahí. Yo no estaba en el aquí y ahora de estar buceando, de disfrutar de los peces, de disfrutar de la fauna. Mi mente estaba en qué es lo que me pasa y cuál es el problema que tengo y qué pasa con mi flotabilidad. Y no pude tener un registro emocional de eso que estaba viendo. Cuando volví a ver los videos me pareció fabuloso, fantástico. Generó sentimientos, pero debajo del agua todo eso no lo sentí. Era como que mi cabeza no estaba ahí en ese momento y mis sentimientos tampoco. Tengo videos de buceos de 5 o 6 años atrás que cuando veo tal pez o tal tiburón o tal cosa debajo del agua, aún recuerdo el sentimiento que tuve en ese momento. Cosa que no me pasó en este buceo. Bueno gente, perdón, creo que se hizo muy largo esto, muy extenso. Necesitaba hacer esta catarsis y bueno, también les sirve para los buzos, ¿no? Para tener en cuenta estas cuestiones, especialmente los principiantes. A la pregunta de si voy a seguir buceando, sí, yo creo que sí. También creo que voy a bucear en aguas más cálidas, porque eso también se disfruta muchísimo más. Bueno, hasta acá el video de hoy, ¿sí? El peor buceo de mi vida en un lugar espectacular, porque la verdad que los peces y la fauna y el tiburón martillo espectaculares. Terminamos este video, señores. Esperemos que haya muchos más videos de buceo en el futuro, ¿sí? Mucho más videos de Galápagos va a haber seguramente. Y bueno, si les gustó este video, dejen un like, ¿sí? Comenten, suscríbanse, compartan, todo ayuda. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.